Bueno, vamos a ver la tercera parte de calorimetría y vamos a ver el concepto de recipiente adiabático. Una pared adiabática sería una pared que es aislante del calor. El calor no puede atravesar esta pared. Tampoco puede salir calor ni entrar calor de afuera. Por ejemplo, si yo pusiera una papa caliente dentro de un recipiente adiabático, teóricamente, como no puede salir la energía calórica de este recipiente, tendría que permanecer caliente para siempre. Esto es un concepto teórico. Lo mismo pasaría si pusiese algo frío, o sea, al no tener intercambio de calor, tendría que permanecer a la temperatura que yo dejo el objeto en ese recipiente adiabático. Lo más parecido que podemos tener sería un termo, pero llega un momento en que el calor se va perdiendo o el frío se va perdiendo. En realidad va entrando el calor o va saliendo el calor del recipiente. En la realidad lo que usamos es el calorímetro. El calorímetro no es totalmente adiabático, pero nos sirve para hacer experimentos. Sería como una especie de olla a presión donde se trata de que no haya intercambio de calor con el ambiente. Lo que más se aproxima a eso de lo que nosotros conocemos podría ser un recipiente de helado. Bueno, eso podríamos utilizar en caso de que hiciésemos una experiencia como calorímetro. Bueno, acá vamos a resolver un caso de una temperatura final de equilibrio para dos cuerpos que se ponen en un calorímetro. Recuerden que para entender esto tienen que haber visto los temas anteriores. Bueno, tenemos una olla con agua a 20 grados centígrados. Si en la olla le colocamos 1 kilogramo de hierro a 80 grados, la pregunta sería, ¿cuál es la temperatura final del agua con el hierro? Bueno, vamos a hacer el dibujo. Yo tengo mi calorímetro, agregamos el agua a 20 grados y el hierro a 80. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la temperatura final? El hierro se va a enfriar, o sea, va a ceder calor. El agua se va a calentar, o sea, va a recibir calor. Después de un tiempo, el hierro y el agua van a estar a la misma temperatura, se va a equilibrar las temperaturas. Esa temperatura final va a tener que estar entre los valores de 20 y 80 grados centígrados. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es la temperatura final. Bueno, entonces acá tenemos otra vez el dibujo con nuestro calorímetro, el agua a 20, el hierro a 80, y para calcular nuestra temperatura final. Entonces, vamos a suponer que el recipiente es adiabático y no puede salir el calor. Entonces quiere decir que el calor que va a perder el hierro tiene que ser ganado por el agua. Entonces podemos poner que el calor ganado por el agua va a ser igual al calor cedido por el hierro. Fíjense que hay un signo menos ahí. Ese calor cedido por el hierro tiene un signo menos, porque para el hierro la temperatura final va a ser menor que la temperatura inicial, porque va a ceder calor al agua. ¿Sí? Por eso va en negativo. Entonces, recordemos que ese calor, como lo calculábamos cuando no había un cambio de estado, que era igual al calor específico por la masa por la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. Que en el caso del hierro, a mí esto me va a dar negativo, y en el caso del agua me va a dar positivo. Entonces, si yo tomo esta igualdad de acá arriba, a este calor cedido por el hierro lo paso al otro miembro, me va a quedar que el calor ganado por el agua más el calor cedido por el hierro me tiene que dar igual a 0, lógicamente, porque lo que el hierro va a ceder se lo va a pasar al agua y esto va a permanecer constante y todo esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Bueno, esta es la fórmula, esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Entonces, la conclusión sería cuando ponemos en un recipiente adiabático dos sustancias que al principio están a distinta temperatura y me piden que calcule la temperatura final, lo que tengo que plantear es esta ecuación, que el calor ganado por el agua es igual al calor cedido. Entonces, el calor ganado más el calor cedido es igual a 0. O sea, esta sería mi ecuación para calcular la temperatura final. Bueno, ahora vamos a ver, volvamos de nuevo al caso. Entonces teníamos la olla con agua a 20 grados centígrados. Le habíamos agregado 1 kilo de hierro a 80 grados y la pregunta es la temperatura final del agua con el hierro, o sea, de este conjunto. Entonces utilicemos nuestra ecuación, donde el calor ganado por el agua más el calor cedido por el hierro es igual a 0. Recordemos que cada uno de esos Q es igual al calor específico por la masa por la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, en el primer caso, en el calor ganado por el agua,
La fórmula que yo uso, recordemos que el calor específico del agua líquida es de 1 kilocaloría sobre kilogramos por grado centígrados. Por 1 kilo, por la temperatura final, que yo no la sé, a este valor no lo sé, menos la temperatura a la que se encontraba el agua, los 20 grados centígrados. O sea, es solamente reemplazar esta fórmula que tenemos acá para el calor ganado por el agua. Ahora vamos a tener que hacer lo mismo para el calor ganado por el hierro. Bueno, esto vamos a resolver esta parte. Entonces, lo que yo voy a hacer acá va a ser, en primer lugar, eliminar el kilogramo con el kilogramo. Ahí los eliminé. Y ahora lo que vamos a hacer una distributiva donde vamos a multiplicar esta kilocaloría primero por temperatura final y luego por los 20 grados. Entonces me va a quedar así. 1 kilocaloría sobre grados centígrados por la temperatura final cuando yo multipliqué el primer miembro de acá con esto y después menos, porque acá tengo el menos, por 1 kilocaloría sobre grados centígrados por 20 grados centígrados. Entonces, con esta parte, esta sería la parte de la ecuación del calor ganado por el agua. Ahora vamos a resolver la segunda parte, que sería el calor cedido por el hierro. Recordemos que el calor específico del hierro es 0,1 kilocalorías sobre kilogramos por grados centígrados. A eso lo voy a multiplicar por la masa, que era 1 kilogramo, por la diferencia entre la temperatura final, que yo no conozco el valor, y la temperatura inicial del hierro, que eran los 80 grados centígrados, y esto igualamos a 0. Acá lo que vamos a hacer va a ser, el kilogramo se va a ir, y voy a volver a hacer lo mismo que hice recién, la distributiva. O sea que voy a multiplicar este 0,1 por temperatura final, y después este 0,1 por los 80 grados centígrados. Entonces me va a quedar así, 0,1 kilocalorías sobre grados centígrados por temperatura final, menos, este menos que está acá, el 0,1 kilocalorías por 80 grados centígrados. Todo esto, toda esta suma va a ser igual a 0. Acá se me van a ir los grados centígrados, acá también. Bueno, entonces nos había quedado así. Ya se habían ido los grados de este miembro. Entonces vamos a sumar los que son similares. Acá yo tengo 1 kilocaloría sobre grados centígrados por temperatura final, y acá tengo 0,1 igual. Entonces estos dos los voy a sumar. Entonces me va a quedar así. 1,1 kilocalorías sobre grados centígrados por temperatura final, menos 28 kilocalorías, porque esto yo lo resuelvo. 1 por 20, 20 kilocalorías. Y 0,1 por 80 me va a dar 8 kilocalorías. Entonces sería 20 kilocalorías más 8 kilocalorías me va a dar 28 kilocalorías. Entonces, esta resta va a ser igual a 0. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? A nosotros nos piden que averiguemos la temperatura final. Entonces vamos a despejar esta temperatura final. Lo primero que vamos a hacer va a ser, acá, estas 28 kilocalorías que están restando, la vamos a pasar al otro miembro, como está restando, pasa como positiva. Y luego tenemos que despejar la temperatura final. Entonces, esto acá, este miembro, está multiplicando, entonces lo vamos a pasar dividiendo. Acá ya es sencillo, ya se va kilocalorías con kilocalorías y hacemos la división de 28 dividido 1.1 y me va a dar 25,45 grados centígrados. Bueno, entonces esto sería todo y sería la forma en que se resuelven este tipo de problemas donde nos piden la temperatura final de dos sustancias en un recipiente adiabático.